Prova, prova, prova. Solo un momento. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana y Vatican News transmiten desde la oficina de prensa de la Santa Sede, Aula San Pío X, en el briefing de actualización sobre la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Intervienen en este encuentro con la prensa el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, quien también es presidente de la Comisión de Información del Sínodo, y la doctora Sheila Leocadia Pires, responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Católica de África, secretaria de la Comisión de Información también de esta Asamblea General del Sínodo. Escuchemos algunas de las informaciones de la vicedirectora de la sala de prensa de la Santa Sede. Que se mostrará aquí y se enviará después a todos los participantes. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Ruffini. Buenos días. El primer punto es presentar a Chira Pérez, la secretaria para la información. Los otros miembros se nombrarán el lunes por la mañana. Está aquí, sentada aquí. Sheila Pires nació en Mozambique, es portuguesa, pero trabaja en África del Sur, así que habla también inglés. Habla inglés, pero tenemos la traducción. Tenemos la traducción simultánea, de todas formas, para todos los participantes. Es fácil comprender todo lo que iremos diciendo. Ayer pudieron seguir el primer día. Lo siento si hubo problemas de escuchar y también para seguir la simultánea. Creo que ya tienen la traducción al inglés o al portugués de la intervención del Papa. Hoy empezaron las labores de los círculos menores que forman parte de esos momentos que tenemos que preservar a nivel de confidencialidad. El Papa ayer explicó la razón. Es importante dar prioridad a la escucha de los demás, del Espíritu Santo. Es importante hacer una pausa en el rumor, en el ruido que nos rodea. Es importante ayunar en este sentido, un ayuno de la palabra pública. Esto no significa que no vais a tener material. La verdad es que, si puedo permitirme la noticia, es esta: hay una suspensión del tiempo, un silencio que es importante, diferente de la palabra pública, que muy a menudo está repleta de preguntas y respuestas. La noticia, si puedo permitirme, es que la Iglesia se está permitiendo un momento de discernimiento común, en escuchar de la oración. La noticia está en este ayuno, en este momento de pausa. Como decía Papa Francisco hace un mes, hablando del sínodo, es importante recordar que esta es una oportunidad también a diferentes niveles. Piensen en la guerra, piensen en la crisis climática, de la que habla la exhortación apostólica de ayer. Pararse y escucharse es un reto que merece ser comentado. Esto es el primer punto, la primera novedad de este sínodo. El Papa lo había dicho ya: el trabajo, la labor de los periodistas es fundamental para que las personas entiendan que la prioridad es la escucha. Nosotros estamos aquí para intentar ayudar en vuestra labor, para explicar ante todo cómo se desarrolló la primera reunión en los círculos menores esta mañana, lo que nos explicaron a cada miembro del sínodo. Cedo el uso de la palabra a Sheila Pires, que con la ayuda de algunas diapositivas nos puedes explicar lo que hemos vivido. Sheila, a ti la palabra y
vamos a ver cómo trabajamos en los círculos menores. Gracias. Sila. A continuación escuchamos a Sheila Pires, secretaria de la Comisión de Información de esta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Tardes en todos los idiomas. La verdad es que estamos trabajando en grupos, como decía Paolo Ruffini. Tenemos los círculos menores. Cada delegado miembro participa en un grupo, divididos los grupos por idioma, y tenemos un facilitador. El rol del facilitador es asegurar que el intercambio a nivel de método se respeta. Se trata de un proceso en el que tenemos que cumplir con unos detalles. Hoy compartimos experiencias a lo largo del camino sinodal antes de llegar aquí. Esto es lo que hicimos esta mañana. Compartimos diferentes experiencias. Tuvimos 4 minutos para este tipo de presentación y a partir de allí intercambiamos lo que presentamos, nuestras diferentes experiencias, y después invitamos, abrimos las puertas a un momento de escucha, compartimos lo que nos impactó de verdad, lo que sentimos fuerte a partir de las informaciones que habían compartido los otros participantes. Debo decir que hubo también espacio para el silencio. Como dice el Papa, el protagonista es el Espíritu Santo, y sabemos que es preciso que haya momentos de silencio, momentos de oración. Y después compartimos una vez más en una tercera ronda en la que intentamos cosechar los puntos en común, lo que nos parece importante para cada participante, y después intentamos redactar un informe que compartimos en la plenaria. Estos grupos se conforman por un facilitador, y tenemos también un secretario que hablará con el grupo más amplio, que explicará lo que se ha comentado en los pequeños grupos. En pocas palabras, esto es lo que intentamos seguir, el modelo que hemos aplicado. Bien, en pocas palabras es esto. Gracias, muchísimas gracias. Podemos mostrar las diapositivas, podemos explicar juntos un poco el trabajo. Esta es la metodología que se utilizó esta mañana para contestar a las necesidades del sínodo. Nosotros, como miembros, tuvimos que comprender cómo trabajar en este sentido. La primera diapositiva, bueno, es algo muy claro, es algo que conocemos muy bien. El segmento A, B, B1, B2, B3, las propuestas. La otra diapositiva es un poco lo que comentaba Sheila. Tenemos los grupos de trabajo, la sesión plenaria, y después, una vez más, volvemos a los grupos de trabajo. La verdad es que en cada grupo tenemos diferentes oportunidades para hablar como miembros. En mi grupo, por ejemplo, cada miembro habló 3 veces, y después pasamos a la plenaria, escuchando las reacciones y las ideas de las personas que quieren hablar en la plenaria. Después volvemos a los círculos menores. Las relaciones son importantes.
tenemos que tomar notas, tenemos que comprender cuáles son los puntos de acuerdo, los puntos de no acuerdo. Ahora tenemos otra diapositiva con los resultados de nuestro trabajo, de nuestra labor. Tenemos la idea de trabajar con un informe que sea de 2 páginas. El informe, por favor, la siguiente. Enviaremos todos los contenidos, no se preocupen. El informe debería recopilar los puntos de convergencia y divergencia, las diferentes tensiones, las preguntas que quedan abiertas. Es importante comprender este punto. Cabe decir que se trata de un informe abierto con propuestas, detalles, datos que deben ser concretos. Resultados, 2, intervención breve. Esto significa, por ejemplo, que mañana lo que se dijo hoy en los pequeños grupos será el objeto de un informe. Si quiere puede hablar en italiano. Sí, gracias. Responde el ponente, el prefecto. Es importante que haya una retroalimentación en la plenaria que proceda del intercambio en los pequeños grupos. ¿Cómo se aprobarán los informes? Esta es una comunicación importante. El informe y la intervención serán evaluados teniendo en consideración el consenso y en particular en los casos en los que no hay consenso tendremos que actuar de forma específica. Es muy importante explicitar cuando hay divergencias. Esto es lo que explicamos antes, el rol del facilitador. Esto es lo que se está haciendo en esta asamblea, en todos los módulos. En este momento estamos dando cabida al módulo A, pero después tendremos otros módulos y para cada módulo tendremos una conversación en los círculos menores, tendremos un informe breve frente a la congregación general, después tendremos una vuelta a los grupos de trabajo para una retroalimentación. Perdón si entro en los pormenores, pero me parece importante explicar el proceso. Hay mucha libertad. Lo estamos explicando, creo, en todas las formas diferentes. Es importante recordar que cada persona puede hablar más veces en los círculos menores, en la plenaria. Es posible hablar en las congregaciones generales. El informe barajará diferentes aspectos. La idea focal es tener el hilo de las sesiones. Hay un momento de palabra con el que intentamos cumplir. No queremos que la gente se explaye demasiado. Son 4 minutos de tiempo. Hay personas que hablan un poco menos, entonces, bueno, en algunos casos hay una ronda más. En cada círculo menor se nombra para cada módulo una persona de referencia, un secretario y un relator o una relatora, por supuesto. Se nombra al relator, o por lo menos lo que hicimos hoy, tuvimos una votación escrita con fichas, con tarjetas, cartulinas, y cada persona define su preferencia. Tenemos una primera votación. En base a los votos procedemos a un segundo escrutinio libre. En base al segundo recuento de votos, seleccionamos 2 opciones y se nombra a la persona que obtuvo la mayoría
Esto se aplica a cada círculo para cada módulo. Sabemos que los círculos cambiarán para cada módulo. Yo estoy en un círculo, en el próximo módulo estaré en otro círculo. Certamente, sí. Esta mañana, cosa que c'è stata stamattina è stata ante todo, in ogni circolo, en cada círculo, presentarsi. nos presentamos. Yo me llamo Paolo. Dije, me llamo Paulo, hago esto, el otro. Bueno, hay personas que se conocen, otras no. Después votamos. El relator para esta sección específica es un apoyo que se brinda, un servicio. Después tenemos el informe la bozza di relazione del rapporteur viene portata nel circolo minore, quindi un borrador. domani mattina viene portata lì, tenemos un texto que estamos preparando juntos, lo comentamos en el círculo, podemos enmendar unos puntos, implementar otros, barajar las opiniones de los demás. Es importante entender este punto, los puntos de convergencia, de divergencia, y cabe decir que lo que estamos haciendo en esta sesión es muy concreto. En el Instrumentum Laboris del B en adelante tenemos las preguntas. En la parte A no hay las preguntas en el Instrumentum Laboris. En el documento oficial las preguntas fueron proporcionadas en un segundo momento. De todas formas, la primera sesión es una narración de las experiencias a lo largo del camino sinodal, en el seno de la Iglesia sinodal. Hablamos de las formas, de las vertientes que se están viviendo en las diócesis, en las parroquias, las experiencias de los diferentes miembros. Intentamos abordar el tema enfocando la atención en lo que está funcionando, lo que se puede mejorar, en aras de un camino sinodal, conjunto y coral. Estas páginas con las preguntas de la parte A se proporcionarán a todos. Yo, lo siento, no tengo el material en este momento, pero puedo solicitarlo, por supuesto. No creo que sean muy interesantes a nivel periodístico, pero lo puedo solicitar. Lo siento, no tuve el tiempo técnico. Después del círculo fui corriendo a comer algo y después, bueno, aquí estoy. Fue el tiempo técnico. Lamentablemente la pregunta se está haciendo sin micrófono y no se puede traducir. Los secretarios se nombraron directamente por la Secretaría del Sínodo, por lo menos en mi círculo. Por favor, ¿puedo interrumpir? Solo decir que las preguntas es mejor que las hagamos después. Si no, no es posible tener la traducción y quien nos está siguiendo en línea no puede seguir tampoco en el lenguaje del FLOR. La verdad es que es importante comprender lo que es nuestra conversación en el espíritu. Es una dinámica bien conocida, creo, una dinámica que los miembros del sínodo ya experimentaron durante el retiro espiritual en Sacrofano. Esto prevé momentos de silencio, de oración. Hay sesiones diferentes, rondas diferentes, se esmeran esfuerzos, todos en la misma dirección. Empezamos con una oración. Es una oración que se transmitió en directo esta mañana. La conversación empieza con un momento de oración y después tenemos otros momentos de oración que van vertebrando la sesión, con momentos de silencio y momentos de oración más tradicional, con un Ave María, por ejemplo. Bueno. Creo que esto ya se conoce bien, no voy a entrar en los pormenores en este sentido. La conversación en el espíritu es algo que creo ya es bastante claro. Cada participante puede enviar las intervenciones, la propia intervención a la Secretaría del Sínodo para facilitar el trabajo de la redacción de los informes de síntesis. Tenemos después, al final, para cerrar la sesión, una oración conjunta.
bueno, de las congregaciones generales ya hablamos otras veces. Esta ficha la vamos a proporcionar a todos para que sea posible utilizarla. También, si hay más preguntas. Bueno, otro punto que quisiera decir, otro punto en el que quisiera hacer hincapié es que en la Basílica de Adoración de Asís tendremos una celebración apostólica a partir de las 8. En lo que concierne a los demás puntos, creo que ya lo comenté todo. Si hay preguntas, aquí estamos. Sheila y yo estamos aquí todo oídos. Bien, Ángela, por favor. Muy rápido. En el calendario, el día 7, tendremos los informes finales de los círculos menores, ¿verdad? Sí, bien recuerdo. ¿Estos informes los tendremos o no? No, lo siento. No li avrete perché li avrà la No segreteria los tendréis porque los tendrá la Secretaría del Sínodo que desarrollará el informe final. Bien. Por favor, la presentación antes. Recuerden la presentación antes. Marco Politi, El Fatto Quotidiano blog. Solo decir que sería importante aclarar cómo se desarrollarán las cosas. Tenemos la reunión de los círculos menores. Los círculos menores desarrollan un primer informe que se presenta a la Asamblea General. Ese es el segundo paso, ¿verdad? Y se vota también sobre el primer informe provisional. La Asamblea General solo en ese momento habla y comenta, pone en tela de juicio los informes. Después tenemos los informes finales de los círculos y allí una vez más tenemos a la Congregación General, ¿verdad? No, en la Congregación General la labor empieza después, en el número 2. Teniendo en consideración lo que se dice en la Congregación General, cada círculo completa su propio informe, lo pone en tela de juicio, lo completa y lo envía a la Secretaría del Sínodo para que después forme parte del documento final de síntesis. La Congregación General se reúne solo en esta etapa intermedia sí, para cada módulo, pero después recordemos que tenemos una sesión completa dedicada a un análisis puntual de los pormenores de los diferentes módulos. Entablaremos un diálogo. En este sentido, hablaremos del documento de síntesis también. Bien, por allí, Dayan Montaña. Buenos días, muy buenos días. Dayan Montaña de Catholic Care. Tengo una pregunta en inglés, ¿puedo? Sí, si no entiendo, pido ayuda. Bien, dos preguntas. La primera, ¿por qué los participantes deben estar en silencio? Hago referencia al reglamento y ¿por qué no pueden hablar de sus propias intervenciones en el sínodo después de la asamblea? ¿Cómo pueden ser testimonios del proceso sinodal si deben quedar en silencio? Esta pregunta nos hace cuestionar si estos participantes podrán hablar en el año que viene. Una pregunta a la vez, por favor. Intentaré proporcionar una respuesta lo más completa posible. Para ir al meollo de la cuestión, el silencio tiene una base concreta que encontramos en las palabras del Papa. Tenemos dos elementos importantes. Seguramente la base es la Biblia, el Evangelio. Tenemos que
tomarnos el tiempo preciso para el discernimiento. El momento de la escucha es fundamental. Es importante tomarse un tiempo, porque recordemos que el sínodo escucha. El espíritu precisa un tiempo, necesita un tiempo de escucha, convergencia y divergencia. Y después recordemos que el sínodo es un cuerpo, es un nosotros. Cada miembro debe ser consciente del hecho de que su contribución queda en el marco de un discernimiento que está en la comunión de todo el sínodo. Es importante tomarse un tiempo y tener esa humildad típica de los primeros cristianos y de nosotros como iglesia, la humildad de comprender que mi pensamiento personal, mi discernimiento personal se ofrece al discernimiento de una comunión que me trasciende en el marco de un intercambio que es focal. Yo solo hice un círculo menor, así que no puedo quizás decir muchísimo, pero yo creo que es importante recordar que esta es una experiencia de comunión, de intercambio. Lo que es importante no es mi experiencia personal, es poner en tela de juicio mi experiencia personal frente a la colectividad. Esto es el objetivo, lo que intentamos hacer. Nuestros esfuerzos se esmeran en esta dirección. Somos confidentes mediante la fe de los otros. Esto nos ayudará a discernir algo que procede del Espíritu Santo por medio de la comunión. Se trata de un método que procede de una idea fuerte, de la fe. La idea es que somos un cuerpo único. Y no en balde. Es importante respetarlo también en el marco de nuestras externaciones. La segunda pregunta. Sí. La verdad es que lo que decimos a los católicos que no forman parte del sínodo es importante. Yo creo que con este tipo de sistema el pueblo de Dios es difícil que se sienta protagonista de este cuerpo. Y el silencio, otro punto de mi pregunta es, ¿quedará hasta el año que viene? Cada miembro debe quedar en silencio hasta el año que viene. En América del Norte, por ejemplo, echándole un vistazo a la lista de los miembros, nos percatamos del hecho de que muy a menudo hay mujeres que están en contra de la fe católica. Hay mujeres que no se sienten parte de este cuerpo y ahora le decimos que deberán quedar en silencio. Bueno, no, muy brevemente. Lo quiero explicar de esta forma. El sínodo es un camino. Es un camino que empezó, estamos rondando la mitad, más o menos. Es un camino circular. Sabemos que después iremos a las naciones específicas, los diferentes lugares, y después volveremos a Roma. Ahora lo que necesitamos es un momento de silencio necesario para el discernimiento. Los miembros que están aquí son miembros que están aquí porque deben hacer esto, y nosotros estamos convencidos de que deben hacer esto. Si no, no damos valor tampoco a la asamblea misma. Una asamblea que tiene un objetivo claro, discernir en su interna corporis. Es una asamblea que debe hacer esto. El precio
Y yo creo que el pueblo de Dios la entiende, lo entiende bien, entiende este punto, porque tiene que ver, de una forma u otra, con lo que se desarrolla en nuestra vida personal. Hay momentos en los que necesitamos pensar. En nuestro caso no es una decisión, el sínodo no toma decisiones, el sínodo está atravesando un discernimiento. Pero hay mujeres aquí que dicen que quieren promover la ordenación, por ejemplo, de la mujer. ¿Qué dicen en este sentido? No estamos hablando de la opinión de cada miembro, ¿vale? Pero la verdad es que es importante recordar que la Iglesia está en un proceso de escucha. Estamos todo oídos. Después tendremos un discernimiento. Este es el punto. No puedo decir sí o no a esta cuestión personal o a otra cuestión específica, porque tenemos que comprender cuál es la decisión de la Iglesia en su conjunto. Ayer el Papa, en la homilía, nos dio la respuesta. Y también por la tarde, durante la apertura del sínodo, sus palabras fueron muy aclaradoras en este sentido y yo les invito a escucharlas una vez más. No quiero una entrevista, así que es importante recordar que no es un debate, por favor. Solo preguntas y respuestas. Tengo dos preguntas. El método de discernimiento. Usted dijo que el discernimiento se lleva a cabo con toda la asamblea, pero la descripción del camino de la decisión demuestra que, o parece que demuestra que, tenemos divergencias, convergencias, pequeños grupos, material transmitido al secretario general del sínodo, transmitido a la asamblea general, después al secretario del sínodo, después se vuelve a los grupos. Este es el sistema, lo entiendo, pero ¿quién decide cuando hay desacuerdos? ¿Quién establece que hay acuerdo o desacuerdo? Cuando decimos toda la asamblea, de hecho estamos diciendo que es el secretario general que quiere ese punto, que quiere entablar ese tipo de diálogo. Es importante porque siamo lì per lavorare, mi scusi. Il giugno di notizie imposto a noi. Digiuno. La verdad es, perdón, dice el ponente, el ayuno no lo decidimos nosotros, pero queremos comprender hasta cuánto dura, cuándo terminará este ayuno de la palabra pública. No tenemos idea de cuándo tendremos una conferencia, una rueda de prensa de verdad. La verdad es que no es fácil. Necesitamos comida para alimentar la palabra pública. Es broma, pero el sínodo, de una forma u otra, debe tener también un eco externo. Gracias por su pregunta. Bueno. Una introducción antes. En algunos casos me parece que en vuestras preguntas hay algo, y lo entiendo, porque yo fui periodista, intentamos imaginar el fin como periodistas, un partido de fútbol, elecciones, intentamos ver la parte final, vislumbrar la conclusión, pero la verdad es que yo no puedo proporcionar respuestas en este sentido, estamos al principio de un camino, tenemos que ir paso tras paso, no es así. Tenemos que recordar que no es la Secretaría del Sínodo que actúa de forma propia. Lo expliqué ya. Expliqué de qué forma se desarrolla el proceso. Después, yo creo que hay otro elemento que quizás no es completamente claro. Intento explicarlo, pero en realidad lo tenemos también en el Instrumentum Laboris.
Este sínodo no tiene papel a nivel de decisión. Pero además, nosotros en este momento estamos rondando la mitad de este proceso y todavía no sé, no tengo idea de cuáles serán las conclusiones. De todas formas, yo creo que es posible, no estoy seguro, pero es posible que como pasó durante las asambleas continentales, es posible que los informes finales devuelvan también convergencias y divergencias. Es posible que sea un proceso. No podemos pedirles a este sínodo de prever cuál será, a esta asamblea, cuál será el fin de la próxima asamblea. No sé si es claro, y si no es claro, lo siento, quizás puede que sea también mi culpa como prefecto, pero este es el proceso. En resumidas cuentas, intentando resumir lo que he dicho hasta ahora, en los círculos menores tenemos una conversación, es puntual, tenemos un informe en el que hay puntos de convergencias y divergencia que se ponen en tela de juicio, después tenemos un informe escrito, se escuchan a los demás, el informe escrito se envía a los que se encargan del documento de síntesis. Después tendremos la labor en los círculos menores, una vez más, en las congregaciones generales, con un proceso complejo. Pero es un proceso que garantiza a todos compartir sus perspectivas. Todas las personas pueden hablar. Enviar el texto escrito a la Secretaría del Sínodo. Todo esto nos explica de una forma clara que se trata de un proceso de comunión. Perdón, me olvidé la segunda pregunta. Sí. La verdad es que es importante recordar que este método es una noticia. Sé que puede parecer, bueno, casi una broma, pero me parece una gran noticia a mí personalmente que una institución tan grande, tan universal, en este mundo donde todo es instantáneo, donde todo es muy rápido, pare un momento para reflexionar. Vivimos en un mundo donde no nos paramos ni un momento para reflexionar y la verdad es que yo creo que esto es muy importante. Y este momento de pausa es importante, como lo dice, como explica la exhortación apostólica de Papa Francisco, tenemos que parar un segundo. Yo estoy aquí, estoy intentando responder a preguntas, es un ayuno, pero yo intento proporcionar algo. Dijimos que a finales de cada módulo, siempre con esta modalidad, teniendo en consideración el procedimiento, tendremos ruedas de prensa. Tendremos una el sábado, sé que no es muy cómodo, pero el sábado termina el módulo A, así que iremos aquí, no sé muy bien cómo, tendremos una sesión informativa con Sila, quizás miembros del sínodo también participarán, pero si la pregunta es, ¿qué han decidido? No podemos dar respuesta. Tienen todos el documento con las reglas. La verdad es que es importante comprender cómo estamos vertebrando los diferentes temas. Es importante tener esta aptitud, comprender la metodología para ser dentro de un marco concreto, un esfuerzo que quiere que nos escuchemos. El objetivo es escucharse, porque compartimos una misma fe y precisamos encontrar un consenso en la comunión. Lo dijo el Papa ayer, porque si no, esto no es un sínodo, es simplemente un repetir elementos que ya se conocen. El pueblo de Dios, como decía Diane, ya tiene unas ideas concretas y la verdad es que es importante recordar que este es un proceso, todavía no tenemos los resultados. Es posible que, se hable en diferentes vertientes. Yo lo digo como creyente, sé que no es una obligación tener la fe es un don, pero a los que no creen, también a los que no creen,
quiero decir una cosa, un poco debido a mi experiencia pasada, tuve otras vidas, otras labores, otros trabajos, otros encargos. Yo sé muy bien que en las instituciones complejas estos momentos de intercambio existen, de diálogo, y después de entablar un diálogo se pueden tomar decisiones, pero al fin no lo podemos hacer a principios porque si no, no existiría una decisión. Es un elemento complicado y difícil, pero sencillo a la vez. Ignacio. Lo que me impacta a partir de la herramienta de la labor, la verdad es que se entabla un diálogo sobre un gran abanico de temas y para nosotros puede ser interesante comprender cuáles son los temas que se encaran. Son 35 grupos y la verdad es que estamos hablando de un diálogo que concierne a todas las diferentes vertientes que tienen que ver con el mundo de la Iglesia de hoy. Es importante comprender de qué se habla. Será un concilio que no tendrá 20 documentos, tendremos un informe final y es importante comprender cuáles serán los puntos con un papel protagónico. Sabemos que estamos tocando todos los temas de la Iglesia. Bueno, yo no tengo el don de la profecía, no puedo decir lo que pasará en el futuro. Puedo decir lo que estamos comentando en este módulo. Son 2 páginas. Ahora que vamos a compartir y allí pueden ver las diferentes preguntas que estamos encarando ahora en esta sesión específica. Es verdad, el Instrumentum Laboris procede de una etapa de escucha. Y cabe decir que hay mucho en esta herramienta. En la conversación que entablaremos vamos a cosechar unos frutos y al final, no puedo prever el futuro, pero al final yo creo que es posible que tengamos otro Instrumentum Laboris. Algo muy diferente con respecto a los documentos finales de los sínodos del pasado. Este es el proceso y tenemos que percatarnos de estos aspectos. Es mi primer sínodo como miembro, pero puedo decir que es una experiencia muy espiritual, donde se entablan diálogos sobre muchos temas, que es la comunión, que es la sinodalidad, cómo podemos ayudar, facilitar la participación del pueblo de Dios más lejano, más cercano. Es una experiencia de intercambio espiritual muy linda. Y después iremos viendo cómo se construirá el camino futuro. Ayer se proporcionaron unas preguntas a los participantes. Todavía no enviamos el documento, lo enviaremos después. Se hicieron preguntas a los participantes. ¿Puedo dar la pregunta? Yo tengo una foto de lo que me dieron a mí, pero bueno, no quiero enviar mis apuntes, mis notas, todavía no tengo una idea clara. Y quiero decir otra cosa. Es importante remarcar la dimensión espiritual. Esta hoja, esta ficha con algunas indicaciones, preguntas, es una ficha sobre la que tenemos que orar. La pregunta del discernimiento era fácil. A partir del camino de la iglesia local de la que procedemos y de los contenidos del Instrumentum Laboris, ¿cuáles signos distintivos de la iglesia sinodal se remarcan con más claridad y cuáles deberían ser más reconocidos y profundizados? En este sentido, cada uno de nosotros proporcionó su testimonio personal en el momento en el que entablamos el diálogo. Son preguntas para facilitar la oración de preparación. También mañana tendremos una sesión, no se preocupen. Mañana tendremos otra sesión. Perdón, tengo una pregunta.
Siguiendo el hilo de lo que decía Ignao, quizás podríamos saber los temas tratados en los grupos, porque tenemos un montón de diferentes temas en el Instrumentum Laboris. Sería útil tener, no sé, una idea de los temas tratados en los 4 módulos, sin tener los pormenores. Son 35 grupos. 35, por favor, entiendan que son 35 grupos y para mí era imposible recoger 35 diferentes resúmenes informales. Lo que pude hacer fue tantear el espíritu general, hablé con las personas que habían participado en Sacrofano para comprender un poco cómo se había trabajado. No quiero irme por las ramas, pero la verdad es que en cada grupo se compartió el camino de la Iglesia a nivel sinodal, la evolución, qué es la comunión, cuáles son las dificultades con las que nos topamos en este camino sinodal, la relación entre la Iglesia local y la Iglesia universal. Y la verdad es que ahora estamos encarando este punto. Estamos en el primer círculo menor, en la primera sesión de los círculos menores. Y, bueno, lo primero fue presentarse, después leímos el contenido del módulo, después entablamos un diálogo sobre dónde estamos a nivel del proceso sinodal, cómo describimos nuestra experiencia hasta ahora. Es muy bonito porque, bueno, compartimos nuestra diversidad, divididos por idiomas, por continentes. La Lambrogetti ya no quiere seguir. Lamentablemente no se pueden traducir los comentarios fuera de micrófono, lo siento. ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta muy sencilla, por favor, la última. A pesar de las síntesis finales de la Asamblea, ¿tendremos votaciones para las diferentes propuestas o los miembros deben votar contestando así lo que se ha propuesto es una representación puntual de la Iglesia? Es que no puedo responder, todavía no vivimos esta etapa, no lo sé. No tengo respuesta, no tenemos todavía respuestas. Es importante comprender que es un camino, un proceso. Lamentablemente no se puede traducir si se habla fuera de micrófono. No lo sé. No lo sé. La última pregunta aquí. Leo. Por favor, la presentación antes. Recuerden presentarse, después no nos explayamos más. Franco Ferrari, Misión Hoy. No sé si entendí bien. Toda la sesión A se dedicará a un intercambio sobre cómo cada miembro de la Asamblea vivió el camino sinodal hasta ahora. Bueno, encuentra la explicación con todos los pormenores en el Instrumentum Laboris. Lo vi, pero en el Instrumentum Laboris me pareció que había también algo más. No hablo de la sesión B, hablo de la sesión A. También en la sesión A se dice, a partir de tu experiencia, a partir de tu camino sinodal, ¿qué precisa? ¿Qué necesita la Iglesia para ser más sinodal? Es una pregunta amplia, abierta, donde se puede brindar respuesta en diferentes maneras. Lo que se solicita es intentar, por lo menos, a partir de nuestra experiencia, del camino llevado a cabo
a partir de las dificultades, de las alegrías, de los resultados, de los éxitos de la Iglesia. Es importante concretizar el diálogo sobre los temas candentes para vertebrar respuestas sobre las divergencias y sobre las divergencias y los puntos de convergencia. Gracias a todos, gracias a los colegas que hablaron, a los que no hablaron. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Adiós. Radio Vaticana, Vatican News, transmite el briefing de actualización de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Recuerden seguir toda la información en nuestro sitio de internet www.vaticannews.vat.